Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es roomies. En este video veremos historias entre compañeros de cuarto, que viven juntos por diferentes razones y al convivir pasan mucho tiempo juntos, obviamente, lo que provoca situaciones inusuales y sentimientos nuevos. Además, como viven juntos, tienen la libertad de divertirse mucho más. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias voice love. Esto quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Nomi por Shiva. Nomiya es un chico que se enamora fácilmente, aunque ni siquiera él sabía que era ese tipo de persona. En su segundo año se volvió compañero de cuarto de Shiva, lo cual lo vuelve el más afortunado, ¿verdad? Este es un manga, tiene 4 volúmenes y está en emisión y su autor es Tagura Toru. Sus categorías son voice love y romance y tiene contenido erótico desde el volumen 3 en adelante. Este manga es adorable y encantador, con personajes inocentes e ingenuos que están descubriendo lo que sienten y aceptando sus preferencias. Aunque sienten preocupación con respecto al asunto, aún así admiten sus sentimientos y tratan de hacer lo mejor que pueden. Me encantaron los personajes, son tiernos y forman una relación bastante respetuosa y honesta. Empiezan de a poco ya que son inseguros, pero terminan teniendo algo maravilloso. También hay escenas lascivas, pero estas son ya en el volumen 3. Antes de esto son solo momentos inocentes, aunque debo decir que la intimidad comienza a pasos pequeños, como todo amor puro y juvenil. Los personajes secundarios también son increíbles, hacen cómica la historia y por lo mismo lleva un buen ritmo, con una trama ligera y encantadora, sin toxicidad o agresiones, solo dulzura, como el primer amor. El siguiente es Up Deseo Íntimo, o Venture Up. Hee-won trabaja y vive junto a su amigo Sino, quien resulta ser una celebridad prometedora. Su vida se pone en patas arriba cuando Sino descarga una aplicación sospechosa y ahora Hee-won, dueño del celular, debe obedecer una serie de órdenes, o de lo contrario, será eliminado. Este es un manga, tiene 60 capítulos y está finalizado y su autor es Fujo Kin. Sus categorías son voice love y romance y sí tiene contenido erótico, y mucho. Este manga es divertido e ingenioso. He leído temáticas similares y siempre me encantan. La trama es cómica, de verdad causa mucha gracia y los personajes son encantadores. Hacen cómoda la historia, sobre todo con sus personalidades tan destacables. La relación también es entretenida, con chicos que son amigos y tienen esa confianza para ser ellos mismos, donde los sentimientos van cambiando gracias a algunas órdenes de cierta app, que si quieren saber qué es realmente, deberán leer el final. El dibujo es precioso, los colores, las expresiones y todo es bello, hacen la lectura más placentera. Y en cuanto a las escenas lascivas, hay muchas, de verdad son muchísimas, aunque hay trama y desarrollo de personaje. Creo que las escenas lascivas son uno de los puntos fuertes de este manga, y son muy interesantes con juguetes, desafíos y roles. La historia extra con la pareja secundaria es entretenida también, aunque con un toque diferente, mucho más cuestionable que la primera, pero fascinante de igual modo. Si quieres leer algo divertido, lleno de momentos lascivos con drama y comedia y sin toxicidad, deberías darle una oportunidad. Además, los capítulos se leen rápido. El siguiente es Take Me Home. La vida de Min-hyuk da un giro inesperado cuando conoce a Sung-woo, un chico peculiar pero irresistiblemente lindo, con el que termina viviendo por casualidad. Al principio las travesuras de Sung-woo lo vuelven loco, pero pronto su encanto comienza a crecer en Min-hyuk. Justo cuando Min-hyuk comienza a disfrutar de su inusual convivencia, Sung-woo suelta una confesión explosiva que pone su mundo patas arriba. Este es un manga, tiene 39 capítulos y 3 historias extras de un universo alterno y está finalizado. Su autor es Namol y sus categorías son voice love, comedia y romance, y sí tiene contenido erótico. Este manga me encantó, es hermoso y cómico, de verdad te hace reír y pasarla bien. Es perfecto para relajarte luego de algo difícil. También tiene su drama, pero este es suave, sin toxicidad, aunque sí el prota es algo indeciso al principio, pero es entendible.
Los personajes son adorables y bellos. Me encantó que fueran tan honestos, ya que eso no pasa mucho. Y la relación que crean es maravillosa, con amor, ternura y respeto. Además de intensas escenas lascivas. Ya hay muchas de estas. De verdad, aunque no me quejo. De hecho, en los extras hay una agradable sorpresa que estuve esperando durante toda la historia. El dibujo es precioso, lleno de colores animados y brillantes, lo que lo vuelve una historia increíble. El último es Home Alone Together. Jung-woo, un hikikomori, pasa sus días solo, escondido en la oscuridad de su habitación que lo protege del mundo exterior. El único hilo de luz en su mundo es Hanbit, su vecino e interés amoroso. Pero cuando Hanbit se va a estudiar al extranjero, Jung-woo se ve obligado a contratar a un compañero de cuarto para llegar a fin de mes. ¿Podría esta ruptura con su rutina ser lo que Jung-woo necesita para liberarse de su oscuridad? Este es un manga, tiene 45 capítulos, un extra y un epílogo y está finalizado y su autor es Shin Yuri. Sus categorías son Boys Love, comedia, drama, psicológico y tragedia. Y sí tiene contenido erótico y temas de suicidio. Este manga es maravilloso, no existen palabras suficientes para definir esta obra. Es increíble y con una gran narrativa, de verdad que me encantó, aunque sí sufrí bastante leyéndola. La historia tiene una sensación de nostalgia y realismo tremenda, hablando de la depresión, la culpa y el dolor que son difíciles de superar, e incluso muchas veces no se supera, solo se aprende a vivir con ello. Los protagonistas tienen una relación asombrosa, teniéndose paciencia, respeto y apoyo. Es verdad que no empezó de la mejor manera, pero más adelante en la trama se va explicando cómo sucedió todo. Y creo que es entendible. En serio vale la pena leer este manga, aunque sí es una historia para sufrir porque yo estuve a punto de llorar varias veces. Sobre todo con la historia de Woyeon, que me apretó el corazón. Y también debo decir que Hanbit es un ángel. Son pocos los personajes secundarios tan maravillosos y bondadosos como él. Y el final fue perfecto y realista, con esas escenas que nos muestran que el dolor muchas veces no desaparece y que salir de la depresión es un proceso lento, pero hay que seguir adelante. No sé qué más decir. Si te gustan las historias tristes y profundas que tocan temas delicados, con escenas lascivas y también dolorosas, además de drama, tragedia y un poquito de comedia, deberías leerlo. Si quieres sufrir un rato, es tu oportunidad. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video puedes darle me gusta y si te gusta este contenido te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.